con los números en la provincia de Santa Fe. Siempre en nuestras voces nos referimos con los papeles en la mano. Una característica que tenemos nosotros, a veces no se puede, pero mayoritariamente en nuestro programa, los papeles, los documentos. En este caso, un dictamen que me hizo llegar el contador José Luis Milesi, prestigioso, profesional técnico de la ciudad y de la región, sobre un decreto del gobernador Antonio Bonfatti, que tiene que ver con un incremento en la alícuota de los ingresos brutos, fundamentalmente para aquellos contribuyentes que manejan dineros anualmente que superan facturaciones de 30 a 40 millones de pesos, ¿no? Y con Maxi analizamos, esto tiene que ver con la institucionalidad de la provincia, con defender las instituciones y con defender la constitución provincial, fundamentalmente, ¿no? Por eso es que decidimos que usted analice un decreto que a todas luces para algunos legisladores provinciales y también para este técnico como el contador Milesi es inconstitucional. Primera placa, señor director. Un informe, Max. Informe sobre el aumento de la alícuota básica del impuesto sobre los ingresos brutos de la provincia de Santa Fe. La siguiente placa, que vemos en foto precisamente a José Luis Milesi, que es contador público de los... Artículo 6º de la Ley Impositiva de la Provincia, número 3650, promulgado el 30 de diciembre del 93 por el decreto 3845, dice, establécese la alícuota básica del 3%, lo que decíamos así recién, 3%, en el impuesto sobre los ingresos brutos, en tanto no tenga previsto otro tratamiento específico en esta ley o en el Código Fiscal. Autorízase al Poder Ejecutivo a incrementar la presente alícuota hasta un máximo del 20% de la misma. ¿Qué significa esto, Marcos? Es vertebral. El Poder Ejecutivo ya hizo uso de la autorización de elevarla al 3,5. Admitir que ahora puede elevarla nuevamente en un 20% no tiene fundamento legal alguno. Esto lo escribe... Hasta yo lo entiendo, que no conozco nada de tributo, yo lo entiendo que esto es así. Esto lo firma y lo dice de puño y letra el contador Milesi diciendo otra vez un 20% no se puede porque la ley dice que no se puede. La ley 3650 autoriza un 3%. El Poder Ejecutivo mediante decreto puede elevarlo un 20% más. O sea, el tope sería 3,60% para cobrar ingresos brutos en el monto total anual, ¿no es cierto? El decreto del año 93 que decíamos un gobernador justicialista lo llevó a 3,5. El decreto del gobernador Bonfatti, el decreto 200 de este año, eleva hasta superior a 30 millones de pesos un 3,8% y 4,2% superior a 40 millones de pesos. O sea, está superando los 3,60 que establece la ley. Y lo dice el informe, ¿no? Usted observa claramente que fuimos en los medios de comunicación quienes pusimos en estado de alerta con este decreto porque se estaba librando una batalla contra la Constitución provincial. Un nuevo decreto inconstitucional del gobernador de la provincia que a nosotros nos asombró, a tal punto que este informe que nos diera, lo recordamos Maxi, ¿no? El contador Milesi, él lo había presentado en ediciones La Ley, ¿no? Una edición muy prestigiosa de nuestro país, y no le creyeron. Dice, ¿cómo un gobierno provincial, un estado santafesino va a hacer un decreto inconstitucional de esta naturaleza? Y no se lo publicaron. Cuando salió el informe, cuando nosotros hicimos este informe en nuestras voces, allí le creyeron y difundieron el informe de nuestras voces primero, hasta el punto de él se nos reía, decía el contador. Le creyeron más a ustedes que a nosotros, así que le agradecemos a Ediciones La Ley por haber difundido este mensaje. La verdad, a nosotros nos sorprende. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? El gobernador y el mismo ministro de Hacienda no han rectificado el rumbo y no han derogado este decreto con otro decreto como debería haber sido o con una ley en la legislatura.
porque si no debería estar renunciando ya el ministro de Hacienda, Ángel Seara. Ahora, la pregunta que nos hacemos es lo siguiente, porque este decreto está en vigencia hasta los últimos días de abril. Durante 2 o 3 meses, las empresas, nosotros tenemos información, esto es información exclusiva, una empresa multinacional, puede ser, extranjera, del extranjero. Recibí un mail, dicen a nosotros, de algún funcionario de la provincia de Santa Fe informándole lo que iba a pasar. Esto en algún lado dicen que se llama tráfico de influencias. En algún lado del mundo se pena, es un delito también esto. Es una información, pero acá como no pasa nada en la provincia, claro, Lustó renunció, lo echaron a Lustó, me acuerdo, con la 125, aquí Seara no. Pero ¿qué pasa? Porque ahí este decreto estuvo vigente hasta 2 meses, por lo menos, 3 meses. Y hay empresas que ya trasladaron. ¿A quién le van a trasladar la empresa? ¿A Seara? ¿A Bonfatti? No. Se la traslada al vecino común, a mi mamá. ¿El precio de sus productos? Por supuesto. Aquellas que facturan hasta 30 millones de pesos y hasta 40 millones, la de 30, lo decía el informe claramente, es 3,8. La de 40 a 4,2. ¿Qué significa? ¿Usted cree que Walmart, que alguna de esas empresas que facturan 30, 40 millones de pesos, le va a devolver el dinero a ustedes? ¿Quién le va a devolver el dinero de la yerba que pagamos de más, del azúcar, del arroz, de la polenta que comemos en otra casa? Walmart nos va a devolver a nosotros el dinero. Nombro Walmart como una empresa líder que seguro factura entre 30 y 40 millones o más. ¿Quién lo devuelve esto? ¿Seara? ¿El gobernador Bonfatti? Me quedé impresionado con la información que vos dabas de este intercambio de correos. Hay un mail que le habría llegado a una empresa del extranjero que opera en nuestra provincia avisándole todo esto. Esta es una información que tenemos nosotros extraoficial, pero póngale la firma, que esto es así. ¿Quién va a pagar ese dinero que se trasladó? Walmart y otras empresas a los productos que ellos venden, a la yerba, a la polenta, al pan, nadie. Nadie. 2 meses que se llevan la plata en carretilla. Estamos vamos a entrevistar con la diputada Marcela Ebrard, presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda de la provincia de Santa Fe, y además es una integrante del bloque 100% santafesino, 3 legisladores que responden a Cachi Martínez. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por la invitación. Y sabemos, diputada, que fueron el bloque que inició todo esto en diputados. Sí, y hoy, ¿qué sienten? Te comento la secuencia, el informe está muy claro, sí, muy bueno. Nosotros cuando nos enteramos el 31 de enero de este decreto empezamos a estudiar la problemática y empezamos a decir, bueno, hay un principio de legalidad que no se está respetando, no hay impuestos sin ley, esto pasa en todo el mundo. Después de indagar y consultar, realizamos un proyecto de ley que lo llevamos adelante en el bloque, lo presentó Germán Kalov, quien preside el bloque 100% sí, santafesino, y posteriormente a eso, esto fue el 8 de marzo, lo recuerdo patente porque era el Día de la Mujer, el 22 nos llega a la Comisión de Presupuesto la información de la observación legal parcial que hace el Tribunal de Cuentas diciendo, ¿por qué parcial? Porque solamente podría incrementar un 0,1%, porque del 3 al 20% es 3,6%, y el decreto del 93 lo había puesto al 3,5%, o sea que la alícuota básica era del 3 y podía, lo sumo era el 3,6%. Esa observación legal parcial también tuvo una observación total, que fue del doctor Esquivel, que había dicho que era nulo en su totalidad, y traía a colación muchos de los fundamentos de nuestro proyecto de ley, con lo cual lo vimos con beneplácito y estuvimos muy atentos. Yo en estos días ya había mandado al Tribunal de Cuentas que me informara qué iba a pasar con esta observación, porque la observación, según el artículo 209 de la Ley de Administración Financiera, la 12.510, habla que esto tiene consecuencias jurídicas. Suspende el acto, claro, y el gobernador tiene que insistir en la misma o retrotraerse, subsanar el daño o retrotraerse. Pero no insistió. No, él presentó el proyecto de ley claro, con la reforma tributaria que ingresó por senadores, sí, que tiene que tratarse, que hay que ver. O sea que los plazos que estipula la ley se estaban agotando, de hecho ya se agotaron, y por eso él, como no insiste, la API tiene que tomar la resolución, porque si no tienen un juicio de responsabilidad. O sea, esto es de una gravedad institucional muy importante. Perdón, pero en el mientras tanto, lo que decíamos recién... En el mientras tanto, el daño es irreparable. Mirá, irreparable. Lo escuchaba un importante empresario de la construcción y dueño de una conocida inmobiliaria en Santa Fe, en un medio de comunicación. Le preguntaban sobre este tema porque se ve que en ese programa veían nuestras voces, ¿no? Y decían...
le preguntaban qué va a pasar con esto y dice, bueno, por supuesto, tenemos que pagar esto. Mentira. Ya lo había trasladado a sus clientes, ¿no? A los que alquilan inmobiliaria, a los que alquilan algunas casas, a los que compran casas o a los que le compran los departamentos en los edificios. Es mentira. Los empresarios trasladan todos los impuestos que pagan a los precios. Por Mire, eso es irreparable. El ingreso bruto, por pactos fiscales, por eso la reforma tributaria, cuando lo primero que hice es suspender el efecto del pacto fiscal. El pacto fiscal del 93 tiende a que este impuesto desaparezca, porque el ingreso bruto en sí mismo es, vos sobre lo facturado, lo hayas cobrado o no lo hayas cobrado, lo facturaste, tributás. Es lo más distorsivo que hay, es lo más en cascada que hay, y no es como el IVA que se desagrega y vos podés rápidamente saber en dónde se trasladó. En este caso es de traslación, no podés identificar, de traslación y no se puede identificar cómo hiciste para trasladarlo, porque se va incrementando. Diputada, para que el ciudadano en general que no está mimetizado con lo que es los usos y costumbres de la legislatura, lo que es el conocimiento de la ley, ¿cuál es el procedimiento para reformar? En este caso estamos hablando de una reforma tributaria, para reformar la ley, y cuáles son los alcances que va a tener hasta que la ley salga este decreto concreto. El decreto 200 no existe más. Maxi, el decreto 200, hoy por hoy la alícuota básica es del 3,5. Los empresarios deben liquidar en el mes de mayo con el 3,5. Como claro, muchos podrían haberse opuesto. Yo tengo información de personas que han hecho hasta juicios en función de esta ilegalidad, y bueno, ahora los que no pagaron, digamos, está bien, y los que pagaron se los tendrá que imputar a liquidaciones posteriores. Acá se cometió una infracción, hay un incumplimiento normativo. La Constitución provincial, en su artículo 55, habla que quien establece los tributos, los dos componentes, la alícuota y el hecho imponible, es la legislatura. O sea que al enviarlo en el proyecto, de esto de la reforma tributaria, el gobierno está confesando que hizo mal con un decreto. Al haber incluido en el mensaje que envió a senadores este cambio de alícuota, porque no solamente cambia alícuota, crea sujeto imponible, porque dice aquellos que facturan entre 30 y 40 hace una distinción, los de menos de 30, los de más de 30 y los de menos de 40 y los más de 40. O sea, está categorizando. A mí me dicen que entre esos correos electrónicos que le habían llegado a empresarios, uno de estos es una empresa extranjera, le dijeron, esto va a pasar, se va a derogar, de alguna manera se va a invalidar. Claro. Entonces pagaron con el 3,5, pero facturaban con el 3,8, con el 4,2. Un gran negocio. Ahora, también hay empresarios que pagaron con el 3,8, el 4,2, ingreso bruto a la provincia. Entonces, hay ciudadanos que pagamos nosotros la yerba con aumento, el pan con aumento, el azúcar con aumento. Y hay empresarios que de buena fe pagaron el ingreso bruto con 3,8, 4,2 del Estado. ¿Quién paga eso? ¿A los ciudadanos y a los empresarios honestos que hay en la provincia de Santa Fe? ¿Quién les paga eso? Pero el ministro de Economía es el mismo hace 5 años. Hace 5 años, Ángel Ciara. Calculo que el procedimiento lo conocía. Absolutamente. Es un profesional muy prestigioso, además, una persona que sabe mucho. Por eso era tan notorio la inconstitucionalidad y nos sentíamos a veces tan en soledad al decirlo. Cuando nosotros presentamos el proyecto de ley y nos criticaban, pero no es el mecanismo, no es el formato. Bueno, pero hay que tener un control de legalidad. Alguien tiene que hacer algo y tiene que decirlo y hacerlo, porque muchos pueden criticar. Ahora, ¿quién presentó un proyecto de ley para declararlo nulo? Y generar un poco, poner la temática en el tapete para decir, bueno, señores, esto no se hace, esto es inconstitucional, acá el principio de legalidad se tiene que respetar. En todo caso, ingresen un proyecto de ley y lo debatiremos, pero no hacerlo de esa manera. Diputada, ¿siente que al bloque de 100% santafesinos los tiene en la mira el gobernador y el mismo ministro Galassi? Y más todavía de lo que pasó los otros días en el 1 de mayo, cuando hubo un grupo de militantes del partido de ustedes que fueron a quejarse por este impuesto. Mire, yo creo que lo que hacemos lo hacemos con total legitimación, digamos, lo hacemos con la representación que nos dio la ciudadanía. Creo que estamos tomando el rol de lo que cualquier ciudadano está necesitando que alguien diga. La gente no quiere pagar más impuestos. Quiere saber en qué se gasta, quiere que se cuide su dinero. Carlos, la recaudación de la provincia ha subido más de un 35%.
en estos últimos tiempos. No es que no se recauda más, se recauda más, pero se gasta por encima. Es como en su casa. Usted empieza a gastar en forma crónica durante más de 5 años, gasta más de lo que tiene y bueno, va a tener un problemón. ¿Y quién le va a ir a prestar? ¿Quién le va a ir a prestar plata? Da la sensación, a partir del proyecto presentado por el gobierno, que los senadores estarían de acuerdo en ir modificando estas cosas. Y el tema de las letras a nosotros no nos cierra. Primero porque lo que salió, la modificación de las letras es con el fondo educativo. El fondo educativo para los municipios y comunas, porque ¿qué trataron de hacer los senadores? Sobre todo los senadores del justicialismo. Es decir, bueno, acá también hay una asfixia que sufren los municipios y las comunas y también necesitan del mismo financiamiento que está necesitando la provincia. Por eso endeudémonos por un poco más para darle esta liquidez que necesitan los municipios y comunas. Este dinero, Maxi, ya le correspondía a los municipios y comunas, porque el gobierno desde el 2008, 2009 y 2010 vino devolviendo el fondo educativo. El fondo educativo, te comento, se detrae de la masa coparticipable y después la nación te lo manda directamente a través de obras de infraestructura o de dinero. El gobernador, en su momento, desde el 2008 al 2010, lo entregó a los municipios y comunas. En el 2011 y el 2012 no lo viene haciendo. El reclamo del municipio y de la comuna es: señor gobernador, entréguenos lo que nos corresponde, porque la nación se lo da a usted, pero lo detrae de la masa coparticipable, no está dentro de esa masa que después va a nación y provincia, después lo divide en municipio y comuna. Aquí en nuestro programa, su jefe político, Oscar Martínez, el diputado nacional, atacó fuertemente a los senadores, pero fundamentalmente a los justicialistas, diciendo que hay un pacto entre Bonfatti y los senadores justicialistas. Ahora ellos retrucan y lo atacan también, claro, a Oscar Martínez. Nosotros lo que vemos, Carlos, ¿hay una batalla acá entre justicialistas? Mire, nosotros lo que creemos que hay que defender claramente a la comuna y al municipio, pero no es a través de esta herramienta, a través de fondos de obras menores, a través del fondo sojero que se distribuye de otra manera. Creo que querer haber usado esto es una engaña pichanga, hablando mal y pronto, porque esto ya de por sí le corresponde. Acá hay que ir a la raíz de las modificaciones y modificar la coparticipación. Eso sería estar en defensa de los intendentes y los presidentes. El diputado Lamberto dijo que si el tema de las letras en diputado no se aprueba en los primeros días de mayo, ya no tiene sentido. Mire, la verdad, yo no estoy de acuerdo en que se apruebe el endeudamiento, primero porque, no va a salir, entonces, Carlos, yo le hago una pregunta: ¿usted le prestaría a alguien y no sabe cómo le va a devolver, a quién le va a pagar, qué tasa va a usar? Usted me está, la provincia me está pidiendo que le aprobemos un endeudamiento, no sabemos a qué tasa, porque pedir plata prestada sale plata para la provincia, sale plata para los santafesinos. Nuestro cálculo es aproximadamente entre unos 60 y 66 millones de pesos, más 300.000 pesos que es la operatoria, porque ellos ya salieron en el mercado a ofrecer esto y supuestamente es el nuevo Banco de Santa Fe el que hizo la mejor propuesta y demás. Bueno, pero acá, ¿qué se va a pagar? Porque acá dicen, no, los proveedores nos van a pagar a nosotros. ¿Dónde dice que se va a pagar a los proveedores? ¿Cuándo? Bueno, dice que se va a volver a fin de año. Si no se vuelve a fin de año, si no se devuelve en noviembre, es endeudamiento. Eso lo pagamos con impuestazo. Diputada, muchas gracias. No. Diputada 100% santafesino. Fuerte, filosa la diputada, volvemos después de la pausa y esperemos que alguien se haga responsable. En la provincia de Santa Fe, alguien se tiene que hacer responsable de este descalabro que hay desde hace 5 años. Ya volvemos después de la pausa.